Sí, está todo claro. Qué bien. Ya, perfecto. Eh, en lo que voy iniciando el proceso de compartir la pantalla y todo, quisiera iniciar con un pequeño mensaje, digamos, para iniciar esta nueva etapa, esta nueva parte, un nuevo ciclo en la universidad siempre es, especialmente en la primera parte, en los primeros días, es un golpe, digamos, de realidad. De una u otra forma, cada ciclo es un escalón más que, si bien es cierto, nos acerca a nuestra meta final, que es llegar a ser médicos, también nos da un nivel más de dificultad, un nivel más de entrega, y es lo que se va a ver en este caso, por ejemplo, ¿no? El sexto ciclo es el último ciclo que queda antes de entrar a clínicas. Por lo tanto, va a ser un ciclo en el que la misma universidad ha planteado una dificultad, podríamos llamarla mayor, pero más que una dificultad yo lo vería como una muestra o una oportunidad para mostrar qué tan dedicado puede estar uno a la carrera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque se nos junta eh, una serie de cursos, los cuales en sí mismos pueden ser complicados, pero a la vez fundamentales para pasar el siguiente paso, ¿no? Que sería clínicas. Estoy hablando de farmacología y fisiopatología, también en compañía con patología. Esos tres cursos principales son los que voy a hablar hoy y los que nos dan, como les digo, este primer paso ya para pasar a clínicas, ¿no? Yo considero que este sexto ciclo ha sido fundamental para que yo ya a puertas de entrar a clínicas me sienta totalmente confiado de que voy a tener un buen rendimiento y estar seguro de mis conocimientos al respecto, ¿no? A ver, voy a compartir mi pantalla un momento. Yes. Listo. Ya, he tenido que entrar con otro dispositivo para ver a la vez. Ya. Entonces, como les mencionaba, es muy importante este primer inicio que tendremos. Entonces, es fundamental entender cuáles son esos tips, esos consejos, esos diferentes datos que podemos tener para hacer más llevadero este ciclo que puede ser fundamental y es fundamental para los siguientes pasos que vamos a tener en la carrera. Para empezar, y como me presentó Kevin, mi nombre es Luciano Runategui, estoy entrando ahora a séptimo ciclo y he sido asesor de fisiología ya desde el año pasado, lo que me ha hecho aprender mucho eh, cuál es la necesidad del alumno, ¿no? ¿Cuál es lo que necesita un alumno para poder llegar más allá? He tenido la oportunidad de enseñarle a personas con muchas capacidades que por A o B razones, de repente, no relacionadas necesariamente a sus capacidades mismas, sino a otros aspectos, no han podido dar todo su potencial o no han podido dar a conocer todo lo que son capaces. Y yo sé que ese es un problema que todos podemos tener en algún momento de nuestra vida. Es por ello que siempre va a ser útil y siempre va a ser muy enriquecedor la experiencia de alguien que ya ha llegado a donde nosotros podemos o queremos estar y siempre va a ser positivo en ese aspecto, ¿no? Por eso yo creo que esta oportunidad y que puedan escucharme a mí es muy, muy importante y muy bonito y me gustaría que escuchen y agradezco que estén aquí presentes porque significa que van a llevarse una buena idea de lo que les va a venir y de lo que van a tener que ir desarrollando, ¿no? Vamos a iniciar con fisiopatología, que es dentro de estos tres cursos que les mencioné, uno muy importante y muy bonito en verdad, porque básicamente lo que va a suceder es que se le van a explicar la otra parte de lo que es fisiología. Si bien es cierto, en fisiología nosotros entendíamos el funcionamiento de diferentes órganos, diferentes variaciones, entendíamos todo lo que estaba en la parte correcta, ahora vamos a entender qué pasaría si esa fisiología pasa a la parte patológica. Es donde inicia entonces la fisiopatología. Ahora, tenemos una variable aquí en fisiopatología y es que en cuanto al curso de seminario, por ejemplo, que es lo que tenemos acá más adelante, en el curso de seminario ya no es una lectura. O bueno, sí es una lectura, pero no es únicamente una lectura, porque también se les va a presentar un caso clínico. Un caso clínico que va a contener una anamnesis, o sea, va a ser un caso de un paciente totalmente nuevo. Se va a mostrar una anamnesis del paciente,
los antecedentes del paciente, su examen físico, sus exámenes auxiliares, y a partir de ello, de este caso clínico, se va a desarrollar todo el seminario. ¿Ok? Entonces, ¿cuál considero yo que son los tips? Primero, apoyarnos principalmente de la teoría. Siempre, para todos los seminarios, la teoría tiene que ser nuestra principal base, porque la teoría siempre o idealmente siempre va a estar antes del seminario. Entonces va a ser una ayuda fundamental. ¿Cuál es la idea entonces con las teorías de fisiopato? Que no necesariamente va a ser algo memorístico. Es algo que yo les menciono a mis alumnos en fisiología y lo mismo es para fisiopatología. Tú no tienes que memorizarte nada. Todo tiene que estar en tu cabeza como un mapa. Eso es lo que tiene que pasar. Tú no tienes que únicamente tener memoria de lo que sucede porque así no lo aprendes en verdad. Y en el momento en el que tengas que aplicar esos conocimientos, por ejemplo, te hacen una pregunta que no vaya directamente a la información, sino que vaya más a la lógica, te vas a quedar bloqueado. Porque tu conocimiento se basaría únicamente en algo memorístico cuando la fisiopatología y la fisiología son ámbitos en los que tú tienes que entender, donde tú tienes que mostrar tu conocimiento por medio del entendimiento de lo que estás viendo. Entonces, por ejemplo, a mí me hablan imagínense, no me hablan de una enfermedad puntual. Por ejemplo, va a haber un punto en el que le hablen de las arritmias, por ejemplo, ¿no? Que están relacionadas al corazón y todo el ritmo cardíaco y todos los impulsos a ese nivel. ¿Qué pasa si yo únicamente me memorizo cuáles son las variaciones en las ondas, en qué momento vamos a ver diferentes variaciones en el electrocardiograma, cuáles son las razones puntuales? Si el doctor me llega a hacer una pregunta puntual, una pregunta ejemplificada de un caso clínico, por ejemplo, yo no voy a saber responder porque solo me sé de memoria. Pero ¿qué pasa si yo entiendo bien y tengo en mi cabeza un mapa de todo lo que está sucediendo? Entonces va a ser sencillo que el doctor me pregunte algo y yo le puedo responder tranquilamente. Entonces, ¿cuál es esta principal clave? No memorizar, sino entender el curso, buscar el entendimiento total. Ahora, ¿cómo se entiende un curso? Al momento de leer, lo más útil, al menos que a mí me sirve, es que busco un compañero y le enseño o dejo que él me enseñe. Entonces, así tú utilizas tus propias palabras y tú ya tienes que tener interpretado ese conocimiento para poder transmitirlo a alguien más. Ahora, si se dificulta encontrar un compañero, los horarios, etcétera, lo que puedes intentar es eh, exponerlo solo. Lo habla solo, lo interpreta solo, se lo dices de repente a algún familiar, incluso hasta un peluche, una mascota, lo que sea, pero la cosa es hablarlo, ¿no? Que salga de nuestra cabeza, que lo podamos exponer y que se note que estamos usando nuestras propias palabras, porque eso significa que estamos entendiendo. Ese es el primer punto para la teoría. Y como les mencionaba, en seminario vamos a tener una serie de casos clínicos. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase va a ser debatir el caso clínico, eh, intentar comprenderlo e incluso llegar a un diagnóstico, que es algo muy interesante. Ahora, todos estos conocimientos vamos a ir teniéndolos de la teoría. Por eso que es muy importante complementar con la teoría. Pero a su vez, creo yo que es muy útil buscar un tiempo para una lectura a conciencia, ¿no? Como dice en el medio, y a su vez buscar interpretar el caso clínico, buscarle un significado a cada variable que se nos presente. Ahora, ¿cuál es el truco que yo he hecho en seminario para que me vaya muy bien? Es que antes de la clase, aparte de leer la lectura que corresponde a la clase, que también es una lectura, bueno, de la cantidad de contenido que siempre hemos tenido a lo largo de los ciclos, ¿no? No va a ser una lectura muy amplia, pero aparte de eso, ¿y cuál es el problema de fisiopatología? Que aparte de esa lectura que ya de por sí tiene cierta amplitud, tienes un caso clínico que tienes que interpretar. ¿Qué hacía la mayoría de gente? No le daba el tiempo necesario que merecía el caso clínico. E incluso a veces preguntas del pasito eran del caso clínico. Le preguntaban cuál era la presión arterial del paciente, que era algo que supuestamente está ahí nomás. Por ejemplo, ahí lo ven donde dice examen físico, se dice PA 80/40. Esa era una pregunta del pasito. ¿Y qué pasaba? Que mucha gente se equivocaba porque no leía correctamente el caso clínico y le daba más importancia a la lectura, que fue un error que incluso yo cometí y que tuve que aprender a la mala llevándome una mala nota en el primer pasito, ¿no? Entonces, a medida que uno va avanzando, se da cuenta de que tiene que prestar atención a todo. E incluso con esto, ¿a qué me refiero con llevar atención a todo? Que en el caso clínico, cada variable que se nos da va a ser importante, porque no sé si estos casos la universidad los crea o son, pero la cosa es que son seleccionados específicamente para el tema. Entonces, si son seleccionados específicamente para el tema, significa que de una u otra forma, cada oración, cada palabra, cada variable nos complementa nuestro conocimiento y tiene que tener algo que ver con el tema en general. Entonces, yo que hacía, por ejemplo, y lo vemos acá más adelante, a cada variable que veía, por ejemplo, ¿no? Ahí dice elevada carga viral, y yo buscaba en internet qué significaba que el paciente tenga una elevada carga viral. O, por ejemplo, ¿no?
En el mismo caso clínico decía, donde está con el cuadrado rojo, dice apariencia general delgado, sin signos evidentes de malnutrición extrema, y yo he intentado explicar, ya, de qué forma este dato que se nos da puede ser interpretado o de qué forma me ayuda a conseguir un diagnóstico, ¿no? Igual lo que dice abajo, ausencia de adenopatías y organomegalias, igual, era un dato que estaba en el caso clínico, pero que yo lo buscaba, lo separaba, intentaba ver cómo me podía orientar a encontrar un mejor diagnóstico. Eso es fundamental y creo que es muy útil, muy útil. Entonces, buscar un significado a cada variable que se presenta. Eso es en fisiopatología seminario. No hay práctica, entonces pasamos al siguiente, que sería patología práctica. En patología práctica, vamos a ver que va a ser bastante similar a lo que fue histología, ¿no? Vamos a ver diferentes tejidos, en este caso van a ser histopatológicos. Vamos a ver tejidos y vamos a intentar identificar cuáles son sus características. Dependiendo del profesor, va a ser muy distinta la evaluación y esto es algo que se da principalmente en patología práctica. Entonces, yo lo que haría sería, ni bien llego, si se puede preguntarle al doctor, ¿de cuáles son sus criterios de evaluación? ¿Cómo me saco un 20? Eso es lo que yo hice en la primera clase. Doctor, ¿cómo me saco 20 en esta clase? Y claro que con el debido respeto y las debidas maneras que se utilizan con un doctor, ¿no? Pero doctor, ¿sabe qué? Yo me quiero esforzar bastante en este curso, yo quiero que usted vea todo el potencial que yo tengo. ¿De qué forma podría yo sacarme 20? De ahí el doctor va a ver que no solo quieres encontrar una buena nota, sino que tienes total disposición a mejorar. Entonces, yo creo que ese es un buen inicio. ¿Por qué? Porque dependiendo del doctor, va a haber diferentes formas de criterios para elegir, ¿no? Para elegir cuál va a ser tu nota. Luego, por otro lado, no descuidarse los pasitos. Normalmente los pasitos van a ser una parte tanto teórica como una parte de, te muestran una imagen en el PPT y tienes que tú decir qué estás observando, ¿no? De repente, incluso no es de alternativa, sino tienes que describir, ¿no? Te dicen, menciona 3 características y ya eso es meramente tuyo, ¿no? Entonces la cosa es no descuidar los pasitos. Y en los informes también, organizar bien los informes, hablar bien con tu grupo, buscar siempre sacarse la mayor nota en el informe, porque creo que es una buena oportunidad para sacarte 20, ¿no? En el informe suelen calificarlo altos bastantes doctores. Y claro, complementar con la teoría específicamente con el libro Robbins, que va a ser su libro fundamental para el estudio de la patología, tanto en teoría como en la práctica y seminario. Especialmente en la teoría, el Robbins creo que es incluso más importante que la teoría o la clase del doctor misma, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, parcial y final fue 100% o un 80% libro, nada más. O sea, si alguien no se veía la clase del doctor, pero se había leído el libro bien, tenía la nota asegurada. O sea, así importante era el Robbins. Entonces, qué les sugiero yo? A pesar de que, por ejemplo, en mi caso, ¿qué fue lo que hice? Que yo no tenía esa costumbre de, de leer el libro más que la misma teoría. Entonces yo me centraba principalmente en la teoría y aparte me complementaba con el libro. Pero eso no fue lo más útil en este caso en patología, en donde ya para el final aprendí que tenía que leer tanto el libro como la teoría a la par, ¿no? Al mismo nivel. Eso es con respecto a la teoría. Ahora, esta es patología seminario, que va a ser similar, por ejemplo, a lo que vieron en inmunología, ¿no? Se ve un artículo, se participa en función a ese artículo, y dentro de esto, ¿qué les recomiendo? Únicamente lo mismo que han hecho siempre, ¿no? Leer detenidamente cada artículo. Si pueden, por ejemplo, lo que yo hacía, como ven a la derecha, resaltas, escribes a la derecha, en un espacio blanco, las ideas principales o lo que es meramente memorístico, y ya con eso continúa, ¿no? Eso hace que tu lectura sea una lectura activa, porque tú estás interpretando y estás haciendo un apunte al lado, no estás únicamente leyendo, porque lo más o el mayor error que uno puede tener al momento de leer grandes informaciones, que es básicamente en toda la carrera, el mayor error que uno puede cometer al momento de estudiar es tener un estudio pasivo, en el que no haces nada más que leer o tú recibir la información. Por eso yo les recomiendo que al momento de estudiar siempre sea un estudio activo, en donde tú estés haciendo algo adicional que solo leer. Por ejemplo, resumir, por ejemplo, explicarle a un compañero, por ejemplo, apuntar un ladito, resaltar, lo que sea, pero un estudio activo. Ahora, empezamos con farmacología, que de repente puede ser un curso que muchos tienen cierto temor, cierta incertidumbre, porque de repente se les dice que tienen los alumnos bastantes dificultades. Entonces, acá hay que tener mucho, ver las cosas con bastante lupa, digamos, ¿no? Farmacología va a ser un curso con mucho contenido. De repente los que ya ustedes ya han llevado fisiología vieron un amplio salto en cuanto al contenido de llevar, por ejemplo, un curso como histología, embriología y luego pasar a fisiología, que era un montón de contenido. Bueno, lo mismo van a ver en farmacología. ¿Y cuál es el problema en farmacología? O más que problema, el obstáculo, que es meramente memorístico.
Entonces, no es que, por ejemplo, en fisiopatología tú puedes entender y apelar meramente al entendimiento y te va a ir muy bien, si es que tienes buena capacidad para entender y buena capacidad para expresar ese entendimiento. Pero en farmacología, gran parte es meramente memorístico. Entonces, ¿cuál es el truco? Saber tener un buen método de estudio para que esa memoria no sea tan difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender todo lo que sea entendible y que solo sea meramente entendible. ¿A qué me refiero? Los fármacos en sí tienen un mecanismo de acción, o sea, se le explica cuál es la forma en la que estos actúan sobre el cuerpo. Por ejemplo, no sé, el paracetamol actúa sobre el COX-2, que es parte de la cascada del ácido araquidónico y básicamente tiene un accionar sobre el dolor. Entonces, ese es su mecanismo de acción. Eso es algo que yo puedo mencionarles a ustedes de manera sencilla porque es algo que se entiende. Yo lo entendí en su momento y ahora lo puedo explicar sencillamente. Pero si tú me preguntas, ¿cómo se absorbe el paracetamol exactamente? ¿Cuánto tiempo dura exactamente horas y minutos? Eh, ¿Cuál es su metabolismo exacto? ¿En qué se convierte? Etcétera, etcétera. Son sus 10 efectos adversos? Yo no lo voy a poder decir tan sencillamente porque eso no es algo que yo entendí, sino es algo que yo memoricé. Y para poder decirlo con la misma soltura, ¿qué tengo que hacer? Ir leyendo continuamente, continuamente, continuamente para no perderlo. Lo mismo sucede en farmacología entonces y en general en el curso. Lo que les recomiendo, entiendan mecanismos de acción y todo lo que se pueda entender. Y luego, todo lo que es memorístico, que es todo el resto, apuntarlo en una libretita o algo aparte, todo lo memorístico. Por ejemplo, aquí lo vemos en la imagen que puse a la izquierda. Yo tenía, lo ven ahí con un clip, arriba a la izquierda sale la imagen con un clip. Yo tenía la teoría impresa, ¿sí? El PPT impreso. Y aparte, encima le ponía un clip y ponía una libreta con una hoja en blanco. Y en esa hoja en blanco la llenaba de solo cosas memorísticas. Y como vemos ahí, por ejemplo, tenemos únicamente cosas memorísticas, únicamente cosas que no son para entender, sino para memorizar. Entonces, ¿qué hacía con eso? Que al momento de intentar buscar esa información para releerla, ya no tenía que estar buscando en el PPT en las 100 diapositivas que habían, sino en esa hojita que está todo lo memorístico. Y ya, eso era bien útil. Y ahora, ¿qué se hacía con eso? Leía una, dos, tres veces por semana esa hojita, que es una hojita que al momento que tú ya has hecho el resumen todo y lo tienes en esa hojita, la hojita además la lees en 20 minutos. En el camino, en el corredor o en el taxi, donde sea que tengas tiempo, antes de dormir, en un tiempo puntual, lo lees y eso se va a ir quedando, se va a ir quedando, se va a ir quedando y vas a poder tener un mejor resultado. Ahora, en este caso en farmacología, no sé si va a seguir así para el siguiente ciclo, pero nosotros tuvimos dos parciales y un final. Entonces, ¿cuál es lo bueno y lo malo de repente? Lo bueno es que nosotros podemos aprobar en los dos primeros parciales, ya puedes sacarte una nota aprobatoria, que fue mi caso, por la cual para el final fui mucho más tranquilo. Igual con todas las mismas exigencias, pero fui mucho más tranquilo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a ustedes? Que siempre, siempre, siempre saquen la nota máxima en el parcial, en el primer parcial y en el segundo parcial. No vayan a por un 13, no vayan por un 14, porque se van a ir al 8. ¿Ok? No van a sacar, o sea, si ustedes piensan, voy a irme por un 13, yo me saco un 14, falta con que la doctora ponga un par de preguntas difíciles o que el examen lo ponga un poco más complicado para que eso ya baje a un 9, a un 8. Y eso no está bien empezar así. Entonces, ¿cuál es la idea? Ir pensando, voy a buscar el 20. Y así fue como fui yo. Fui ya, voy a sacarme el 20 y ya con el margen de error llegué a 17, 18, pero me ayudó bastante, ¿no? A diferencia que, por ejemplo, voy a ir por el 11 y luego me bajaban hasta 9, hasta 8 y ya estaba empezando con un jalado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Llegar al parcial, llegar al segundo parcial, el primero, bien, con una buena nota y planteándonos un posible 20. Ahora, aparte de eso, para el parcial yo les considero que tienen que haberse leído 2 a 3 vueltas de todo lo que viene. Es decir, van leyendo a la semana, porque ese es un hábito que tienen, que supongo que ya tienen hace tiempo y que sería muy bueno que si no lo tienen que lo cultiven porque es muy útil ir leyendo la semana que va pasando. Pero ya antes del examen, 2 semanas antes, ya empiezan con la leída general de todo. O sea, yo ya he leído todo hasta ahorita, pero vuelvo a leer todo, todo, todo completito, una vuelta entera. Una tarde entera me siento y me leo todo fármaco. Eso es un día. Luego, otra segunda vuelta, lo vuelvo a leer todo. Ahí ya voy 2 vueltas de toda la leída. Y luego una tercera vuelta de todo leído nuevamente. Con eso ya puedes irte por un 20. Y eso fue efectivamente lo que sucedió en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que yo para antes del parcial ya me había leído todas las vueltas de la información 2 o 3 veces. Es meramente, claro, es algo complicado, de repente algo muy tedioso, pero yo creo que los frutos que van a ver reflejados frente a
un buen esfuerzo en fármaco van a verse muy reflejados. El, el hecho de tú sentirte que veías eso como una dificultad, como algo posiblemente inalcanzable, que estaba tan lejos como sacarte una nota buena en fármaco o asegurar bien un curso, y luego darte cuenta que todos esos esfuerzos que hiciste tienen frutos, es algo muy bonito y que yo estoy seguro que todos ustedes van a poder experimentarlo. Estoy seguro porque yo confío en ustedes. Se va a poder. Eso es en cuanto a la teoría. Ahora, en cuanto a práctica, va a ser básicamente la lectura del libro Goodman. El libro Goodman y Gilman, que es de las bases farmacológicas de la terapéutica, en general este libro va a ser la base de contenido para práctica y en general para la teoría también. Solo que en práctica es que directamente te piden lee página tal a página tal del Goodman. Por lo menos ese fue en mi caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el truco? Leer el capítulo, porque se nos va a decir lee el capítulo tal, que es de página tal a página tal, leerlo con mucho cuidado, con mucha atención, darse mucho detenimiento en ver cada información que se nos presenta. Igual, si se puede, hagan su libretita, aparte como les mencioné en la página anterior, hacer su paginita ahí, igualito para el libro, con toda la información que es meramente memorística. Entonces, leer y vas apuntando. Eh, Ahora, dentro de los fármacos en general, que es lo que van a venir las preguntas mayormente, siempre se habla del ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción, que son básicamente 4 variables importantes en las que radica cada fármaco, ¿no? Cómo se absorbe, en qué parte del cuerpo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta. Eso está en todos los fármacos, ¿ok? Y de eso se pregunta básicamente en general. Eso y su mecanismo de acción y sus efectos adversos, que es básicamente qué ocasiona en el cuerpo de manera no deseada, ¿no? Por ejemplo, un fármaco que tú tomes, una pastilla que tomes que te da un dolor de cabeza, es un efecto adverso porque tú no deseas ese efecto, es un efecto adverso, efecto secundario. Entonces, siempre esos tres, ¿no? El ADME, el mecanismo de acción y el efecto adverso es algo que tú tienes que colocar en cada fármaco. ¿Ok? Pones fármaco 1, ADME, mecanismo de acción, efecto adverso. Fármaco 2, ADME, mecanismo de acción, efecto adverso. Igualito, igualito en todos. Y así es como vamos a poder aprender bien el fármaco, ¿no? Y eso tiene que ir en su libretita que les mencioné o en su hojita aparte, que es meramente memorístico, ¿no? Ahora, a veces, en el Goodman especialmente, van a haber datos curiosos sobre los fármacos. Eh, Llamémoslo, por ejemplo, que nos digan, este fármaco es muy útil por ejemplo, ¿no? Hay fármacos, por ejemplo, la aspirina, aparte de su uso que todos conocemos, que es para el dolor, etcétera, la aspirina también tiene cierta utilidad en cerrar el conducto arterioso en los embriones, ¿no? El conducto arterioso es un conducto en el que normalmente debería cerrarse para que pueda continuar todo el desarrollo del corazón, del feto y etcétera, pero que no se cierra en algunos casos, entonces se utiliza la aspirina. Ese es un dato curioso, porque no es necesariamente a lo que estamos aplicando, estamos hablando de farmacología en general, no estamos hablando de farmacología en embriones ni nada, pero eso es un dato curioso que, por ejemplo, se nos ha preguntado varias veces, incluso creo que también lo han preguntado en parcial. Entonces, esos datos curiosos que vean, no es por las puras, son datos que son importantes, ¿no? Entonces, siempre que tú identifiques un dato curioso, digas, ¿y esto de qué me sirve? Apúntalo porque es muy importante y es muy posible que lo pregunten. Luego, busca la máxima calidad de los informes. Esto es fundamental. O sea, muy posiblemente sea un proceso complicado todo lo que es el curso en la parte práctica. Entonces, conseguir el puntaje bueno en la participación, en el pasito, puede ser difícil. Entonces, ¿qué te queda o para ir aumentando tu nota? El informe. Entonces, para eso tienes que hacer un informe espectacular porque también son muy rigurosos, o al menos en mi caso, yo lo que agradezco mucho a mi doctor es que fue muy riguroso con los informes. Entonces yo les recomiendo que tengan las siguientes recomendaciones en cuanto a los informes, que sean fuentes muy confiables, que sean fuentes que de verdad, incluso puedan preguntar a su doctor, ¿usted confía en esta fuente? ¿Es buena fuente? Y el doctor le va a decir sí o no, ¿no? El contenido que sea bien sustentado, es decir, que no escribir por escribir, sino que si incluso puedes citar de dónde lo has sacado al lado de donde lo has escrito, perfecto, ¿no? Es un contenido muy bien sustentado y mucha atención al detalle. Buscar evitar contradicciones, de repente mi compañero puso tal cosa y yo puse otra cosa, eh, incluso la misma presentación, es algo que se ve bastante y te va a asegurar una buena nota.
Y finalmente que el equipo trabaje bien y siga esas recomendaciones, no algo de repente negativo que puede pasar en farmacología y en general en todos los cursos en todos los aspectos en la vida que ameriten un equipo, es que el equipo no somos nosotros, ¿no? El equipo o sea, el equipo no soy yo solo, el equipo es un conjunto de personas, cada uno con sus capacidades, cada uno con sus dificultades. Entonces, no necesariamente porque tú hayas venido a esta sesión y Luciano te haya explicado las cosas que son útiles para que entiendas y que sea un buen informe, la otra persona lo va a saber. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que antes de que empiece tengas eso de ser proactivo y le digas a tu grupo, ya chicos, hay que hacer bien el informe, me han comentado que el informe va a ser muy, muy importante para nuestra nota, entonces hay que seguir tal pauta, tal pauta, tal pauta, hay que comunicarnos bien, hay que ponernos bien nuestros tiempos, no lo hagan a la paporreta, háganlo bien, ¿no? Entonces así uno puede dar un buen inicio, ¿no? Y también te ayuda a ti como médico, porque un médico tiene que ser una persona muy, muy capaz de hablar con las personas de tu entorno, ¿no? Porque estás en un equipo, el médico trabaja en equipo y el médico trabaja con personas. Entonces hay que tener una buena actividad y un buen desarrollo en este ámbito, en el ámbito social, para poder hablar con los demás, ¿no? Finalmente, en fármaco seminario, básicamente va a ser similar. Vamos a ver una lectura de seminario y el autor va a preguntar sobre eso. Ahora, la participación en fármaco seminario también puede ser complicada, ¿no? Porque el doctor no necesariamente va a preguntar exactamente lo que está escrito, sino que puede preguntar cosas adicionales. Entonces, ¿qué tienes que ver tú? ¿Qué suele preguntar tu doctor? ¿No? Hay doctores que tienen diferentes intenciones, diferentes orientaciones al conocimiento que buscan que tú sepas más ciertas cosas. Por ejemplo, en mi caso, mi doctor podría haberme preguntado un montón de cosas, pero lo que más preguntaba era mecanismo de acción, o sea, cómo actúa un fármaco. Eso para él era fundamental porque él creía que a partir del mecanismo de acción uno entendía todas las demás variables. Y yo también considero que eso es correcto, ¿no? Entonces, veo la primera clase y veo qué es lo que este doctor acaba preguntando más, ¿no? Las 2 primeras semanas, las 3 primeras semanas uno se da cuenta de eso. El doctor siempre pregunta cosas, pero siempre pregunta algo, siempre repite algo y siempre busca que sepamos algo en específico. Ya, ese algo, una vez lo has identificado, todas las clases, todas las siguientes clases, vas a venir con esa pregunta lista, ya respondida, antes de que ya vengas. Por ejemplo, allá, esta clase me toca fármacos para el corazón. Entonces, eh, voy a ver antes de que empiece la clase cuál es el mecanismo de acción de este grupo de fármacos que son específicamente para mejorar la contracción del corazón, ¿ya? Entonces veo su mecanismo de acción bien y ya me lo explico bien. Ah, ya, este fármaco lo que hace es, por ejemplo, inhibe la fosfodiesterasa 3, ¿no? Que actúa con todo el tema de los segundos mensajeros, etcétera, y la proteína G. Ya, ahí tengo mi respuesta. Entonces voy a la clase, ya el doctor la pregunta y digo, bien, yo sabía que iba a preguntarla, la respondes tranquilo, la respondes bien desarrollada y ahí te ganas tu punto, ¿no? Y por otro lado, algo muy útil que me di cuenta recién al final y que por eso se lo digo, porque yo, por ejemplo, no pude aplicar este tip, pero me alegra tener la oportunidad de poder explicárselos. Siempre para cada enfermedad hay una guía, ¿no? De repente el del instituto que se encargue más de esa enfermedad, de la entidad que se encargue de regularla, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Global del Cáncer, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les puse en la imagen, una institución sobre el asma tiene su guía. ¿Qué significa una guía? Básicamente es cómo el médico se guía, propiamente dicho, para hacer el tratamiento, para hacer el manejo de esta enfermedad, ¿no? Entonces, ahí está específicamente, ¿no? ¿Qué fármacos se usan? ¿En qué pacientes se utilizan? ¿Cuándo no utilizarlo? ¿Cuándo sí utilizarlo? ¿Cuál es el orden de fármacos más útiles? ¿Cuál es de los menos útiles? ¿Qué pasa si tiene diabetes? ¿Qué pasa si tiene asma? ¿Qué pasa si tiene hipertensión? Etcétera, ¿no? Y eso es un dato muy importante y siempre que tú vengas y le digas al doctor, doctor, yo vi en la guía que dice tal, 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 por ejemplo, ¿no? Una guía, la que sale ahí abajo, plataforma del Estado peruano, es una guía del Perú, es una guía que muy probablemente el doctor la haya leído y que el doctor se la tenga que saber de memoria si es su ámbito. Entonces, si tú vienes con ese dato y le dices, doctor, en la guía de la práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de asma del Perú, dice tal, 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 y que se utiliza este primero, el doctor no solo va a ver que tú sabes, sino va a ver una información que él sabe y que ya al ver que tú la estás compartiendo significa que ustedes están llegando al mismo nivel, ¿no? Este alumno no solo sabe lo que saben los alumnos de la universidad, sino sabe lo que tiene que conocer un médico que ya está ejerciendo. Y eso es fundamental, eso es muy interesante y muy enriquecedor para sus participaciones, ¿no? Y ya, eso sería todo. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Espero que les sea de mucha utilidad
Y ya para terminar, les digo que eh, por más difícil que sea el camino, por más complicado que pueda ser, por más agobiados que vean, siempre recuerden por qué están aquí, ¿no? Ustedes buscan un propósito que va más allá, incluso que de repente otras carreras, porque ustedes no solo ven por el bienestar propio, sino por un bienestar general, ¿no? Ustedes trabajan por la salud y es por ello que es tan difícil y tan rigurosa esta carrera, ¿no? Pero a su vez es tan bonito ver que tu conocimiento en algún momento va a ser útil para mejorar la vida de varias personas. Eso sería todo, chicos. Realmente muy interesante, y magistral la ponencia de Luciano. Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, sáquenle el máximo provecho. Consultas, alguna inquietud respecto a este ciclo para que Luciano pueda solucionarlas. Pueden aperturar sus micrófonos sin ningún problema. A ver, demos unos 20 segundos a ver hasta que alguien pueda, si alguien tiene una duda. Cualquier cosa, chicos. Incluso si quieren que les pregunte o les recomiende algún libro o lo que sea, también normal. Muy bien, chicos, no habiendo más dudas en esta parte final de la ponencia, vamos a agradecer a Luciano por el tiempo y por la ponencia brindada. Luciano, muchas gracias. Muchas gracias por tan bonita charla. Agradecerles a ustedes, chicos, por su presencia y desearles que les vaya de manera excelente en este ciclo 2025-1, último ciclo antes de su pase a clínica. Y nada, estén atentos a las actividades del tercio a través de Instagram, a través de WhatsApp, que vamos a estar al tanto. Muchas gracias, chicos, y buenos días. Muchas gracias, Gracias, Luciano. chicos.